preparamos para la palabra del Señor que va a ser expuesta en esta mañana. Señor, también queremos darte gracias por este momento precioso donde tu palabra va a ser expuesta, Señor. Que ella corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo, que con toda sencillez, Señor, y humildad pueda explicar y compartirnos la palabra, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto, abierto, sencillo, Señor, sensible para recibir lo que tú nos quieres hablar y por sobre todas las cosas para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así vamos a recibir al pastor Walter. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿no? Buen día para nuestros hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones. Qué lindo tiempo que podemos compartir juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Está contento usted? ¿Tiene gozo? Porque estamos adorándole a Él, ¿no? Glorificándole a nuestro Señor, dándole en esta mañana esta alabanza y gloria a nuestro Dios, ¿no? Indistintamente de la situación que tengamos que vivir o pasar en este mundo, podemos estar con gozo, con alegría o con alguna tristeza, pero sabemos de que el Señor está en medio nuestro, con nosotros y en nosotros. Le doy gracias a Dios porque podemos alabar y glorificar su nombre. Gracias a Dios porque, bueno, hemos tenido unos días con Patri, con Ruth, que hemos podido distendernos un poquito, relajarnos, disfrutar de unos días en las sierras y también aprovechar la oportunidad para poder visitar a nuestra querida hermana Susana, ¿no? Allí en Unquillo, estar con ella, abrazarla, consolarnos y fortalecernos en el Señor, que es algo tan importante en la vida del cristiano, hermano. Por eso le damos tantas gracias a nuestro Señor, ¿no? Y gracias a Dios por los hermanos, colaboradores que están allí dispuestos también a servir al Señor aquí, cada uno de ellos que lo han hecho en sus distintas maneras. Es precioso servir a Dios, es hermoso, hermano, es un honor servirle a aquel que merece toda la gloria. Hoy en día vemos que los hombres quieren estar en los puestos altos o quieren estar en los lugares de reconocimiento o en los lugares de privilegio para ser reconocidos, alabados o sentirse ellos plenos, ¿no? Pero nosotros, hermanos queridos, queremos alabarle y glorificarle a aquel que dio su vida por nuestras vidas. Porque sin Él, hermano, nada somos. Y hemos entendido, y hemos querido su presencia, y por eso estamos aquí para adorarle. No estamos perdiendo el tiempo, simplemente estamos ocupando nuestro tiempo con sabiduría, tomando nuestra vida no en necedad, sino en sabiduría, hermano querido, ¿no? Sabiendo de que Dios nos bendice a cada uno de nosotros y sabiendo de que estamos sirviéndole de una manera o de otra, hermano querido, a nuestro Dios, que un día vamos a vivir con Él por la eternidad, ¿sí? Perpetuamente y para siempre. ¿Usted está contento de esto? Gloria a Dios. Por eso le doy gracias a Dios. Muchas bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes. Es valioso, hermano, el tiempo que ustedes también dedican para estar este momentito adorando y glorificando al Señor. No están aquí, literalmente, pero están a la distancia y están en espíritu. Hazle cuenta que estamos juntos y en armonía con ustedes. Por eso les mandamos un abrazo fuerte en Cristo Jesús y qué hermoso momento que podemos compartir con ustedes y recibir los agradecimientos, ¿no? Cuando los lee Milton o Belén, qué hermoso, ¿no? Sean ustedes muy bendecidos, sus familias. Gloria sea el nombre del Señor por este hermoso tiempo que estamos compartiendo. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, que es algo importante, fundamental, hermano. Es lo más fundamental para nuestras vidas. El alimento para nuestra alma, para nuestro ser, para que nosotros podamos día a día ir creciendo en el Señor. Y en medio de este alimento, hermano, el Señor trae enseñanza
y amonestación. Y ese es el título que le he puesto al mensaje: amonestación y enseñanza. Amonestación y enseñanza que el Señor nos trae para hoy día, en esta mañana de domingo, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él, gloria a Dios. Entonces, amonestación y enseñanza. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 28 y 29. Colosenses capítulo 1, verso 28 y 29. Estamos terminando el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Esta carta que le escribió a ellos y que es de mucha bendición para nuestras vidas, hermano. Porque ella nos instruye también para que podamos llevar una vida cristiana fructífera y llena de bendición. Les invito a que nos pongamos de pie, los hermanos que pueden. Y dice así, hermanos: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El verso 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gloria a Dios. Amén. Tome asiento, hermano. Muchas gracias. Amonestación y enseñanza. Veníamos compartiendo, hermanos queridos, como dice en el contexto inmediato, ¿de qué veníamos hablando domingos atrás? Del misterio oculto que fue manifestado a ¿quiénes? A sus santos. ¿Recuerdan? ¿Quiénes son sus santos? ¿A quién se refiere Pablo cuando dice santos? ¿Está hablando de las imágenes? No, la iglesia. Está hablando de la iglesia. Es importante que nosotros tengamos en claro que el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia, y no es cualquier iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo Jesús, hermano? Una sola. Es la que Él lavó con su sangre preciosa. Es la iglesia de Cristo. Estamos hablando de aquellos que creen en Jesucristo, a los llamados a ser santos, a los que fueron limpios o limpiados por la sangre de Cristo Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario, en quien Dios, por su amor y por su misericordia, hermano, quiso dar a conocer esas riquezas de la gloria de este misterio, ese misterio que estaba oculto en las generaciones pasadas, pero que ahora fue revelado. ¿Quién es ese misterio, hermano? Que veníamos hablando. Cristo Jesús. Cristo es el misterio que fue revelado, que fue manifestado, que fue dado a conocer a ¿quiénes? A los gentiles. Fíjense, hermanos queridos, a los gentiles, a través del ministerio y de la obra de Dios en la vida de Pablo hacia los gentiles. Por eso, haciendo una introducción sobre este tema, vemos el versículo 28, el cual estamos compartiendo hoy, que dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Fíjense que Pablo, al decir aquí anunciamos, denota claramente, hermanos queridos, que trae un mensaje no de forma individual o de forma personal, sino que incluye a la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Anunciamos, dice. Él no dice anuncio. Él no se pone él como primer persona, sino que se pone como integrante y miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Porque tenemos que saber que allí Pablo tenía colaboradores que servían en la obra del Señor. Si usted recuerda, en la palabra de Dios lo menciona a Timoteo, a Tito, a Filemón, a Epafras y a un cuanto más colaboradores y siervos del Señor, así como en la iglesia que sirven a Dios por amor, ¿no? Pablo no predicaba, hermano, del conocimiento propio. Es algo importante a tener en cuenta. Como muchos se quieren mostrar, de hablar de sus propias cualidades, en vez de hablar de lo que realmente es importante. Él no hablaba de ese conocimiento propio o de sus propias experiencias de vida, ni tampoco se basaba en fábulas, hermano,
o en historietas para congraciar con aquellos oyentes. No, hermano. Él predicaba de Jesús. Él predicaba a Cristo Jesús. Ese misterio, oculto. Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál era el objetivo del cual Cristo le había encomendado al apóstol Pablo? ¿Cuál era el objetivo? Y fíjense, si seguimos así leyendo, era de amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Dice así el versículo, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Amonestando, hermanos, quiere decir aconsejando, advirtiendo, enseñando con todo entendimiento. ¿De qué manera? ¿Con qué entendimiento? Con cumplidamente la palabra de Dios en toda sabiduría. Con el entendimiento de cumplir la palabra de Dios en la sabiduría de Él. No solo, hermanos queridos, en la mente, sino más profundo en el corazón. Donde solamente puede llegar Dios. Allí, al corazón. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce toda nuestra vida, todo nuestro andar, nuestro caminar, nuestro ser. Entonces, la tarea de Pablo en amonestar a todo hombre, aquí, hermanos, se está refiriendo a hombre y mujer. Se refiere a ambos sexos. Él está hablando de ellos, de amonestar, de aconsejar, de advertir, de enseñar a todo hombre. En instar, hermanos, que la palabra de Dios more, habite en el corazón. Fíjense qué importante, que la iglesia camina porque la palabra de Dios debe morar en nuestros corazones. Para que cuando venga el día malo, para que cuando venga el día de aflicción, para que cuando venga el día que tenga que venir, nosotros tengamos depósito y cómo obrar conforme a la palabra. Porque no solamente está en nuestra mente, sino que está en nuestro corazón. ¿Y en quiénes, hermano? Para que habite esa palabra en el corazón de quién? De los que creen en Jesús. La palabra de Dios, hermano, va a habitar en aquellos que creen. Hay muchos que creen tener comunión con Dios, pero al no haberse arrepentido de sus pecados y al no estar en Cristo Jesús, la palabra no puede habitar en su vida. Entonces, ¿cuál era el mensaje en el ministerio del apóstol Pablo? ¿Qué mensaje traía? El mismo mensaje de Cristo. Él no traía un mensaje adulterado. Él traía el mensaje de Cristo Jesús, que era de arrepentimiento, de arrepentirse de sus pecados. Eso trajo Jesús al mundo y volverse a Dios por medio de la fe en Él, en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué fin? Para obtener la salvación. Y vamos a ver allí en Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos 1, 15, fíjense lo que nos dice allí Jesús. Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Miren lo que dice el Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo podía acercarse al reino de Dios? Los judíos no creían, pero Cristo Jesús, siendo Dios mismo, la deidad, la plenitud en Él, se había acercado a esta tierra. ¿Para qué? Para traer salvación. Para traer salvación, hermano. Por eso, fíjense que dice al final, y creed en el Evangelio. El Evangelio, hermanos, de Cristo Jesús, la base fundamental de ello es la fe. No hay otro motivo, es creer en Él. No hay que depositar ni hacer ninguna acción para poder ser salvo, ni alguna obra, sino que debemos creer, porque Él ya lo hizo. Pero no lo hizo porque solo Él lo podía hacer. Esta es la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de Dios, hermanos queridos, que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. En Hechos capítulo 4, verso 12, Hechos 4, 12, fíjense que dice, y en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Es clarito. ¿En quién, hermano querido, podemos ser salvos? Solamente en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. Si alguien cree que alguien puede interceder por las personas para llegar a Dios, no, hermano, solamente Cristo Jesús, el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, que en Él se encierran todas las cosas y Él tiene potestad de todas las cosas, como veníamos viendo en versículos anteriores del capítulo 1. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso cuando nosotros hacemos la oración decimos en el nombre de Jesús. Con eso estamos diciendo que no se haga nuestra voluntad, sino su voluntad, porque dependemos de Él y vivimos para Él. Gloria a Dios. La reconciliación para con Dios. ¿Por qué el hombre se tuvo que reconciliar con Dios? ¿O de qué manera se tiene que reconciliar? ¿Por qué causa? Por haber pecado. Por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Entonces, para tener esa reconciliación, se necesita única y exclusivamente creer en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto la iglesia lo tiene claro y por eso alaba y glorifica su nombre. Hermano querido, a todos es anunciado el Evangelio, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. No es para algunos, no es para algunos privilegiados el Evangelio, no es para algunos que se creen estar en una posición de ser reconocidos ante Dios. No, hermanos, todos pecaron y el Evangelio está extendido para todos, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiso que todo el mundo sea salvo, no algunos, porque Dios no hace excepción de personas, blancos, negros, amarillos, el color que le quiera poner. Dios no mira lo exterior, sino que mira lo interior, mira nuestra vida, si está en comunión con Él o no está en comunión con Él por medio de Cristo Jesús. Quiso que todo el mundo sea salvo y tenga vida eterna, tenga vida perpetua. Es que el Señor mandó que se predicase el Evangelio. ¿A quiénes, hermano? A todo el mundo, sin excepción alguna. Como está escrito, vemos en Marcos 16:15. Por eso la palabra de Dios respalda el mensaje que llevamos, porque ella es viva y eficaz. Y es verdad. Marcos 16:15 dice, Jesús y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Escogió a los 12, escogió a sus discípulos, escogió a los apóstoles y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Es una palabra imperativa. Id. No les dijo si les parece. Porque son de Él. Porque ya pertenecen a Él. Porque han creído en Cristo Jesús. Como nosotros. ¿Nosotros somos independientes, hermano? No. Dependemos de Cristo. Y pertenecemos a Él. Somos su iglesia. Y entonces estamos insertos en el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. No son los pastores, no son los líderes como muchos dicen, que le rinden honores o le hacen todo tipo de servicios. No, hermano querido, nosotros debemos ser los primeros servidores. Por eso, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, ante lo dicho, ante todo esto que hemos dicho, ¿estás dispuesto en creer en el Evangelio? Yo te hago esta pregunta, mi hermano. ¿Estás dispuesto en creer en el Evangelio? Hoy es el tiempo que busques a Dios y te acerques a su reino. Si aún no lo has hecho, es tiempo. Solo debes arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo para tener vida perpetua, pasando de esta manera a ser un hijo de Dios. Y si ya lo eres, si ya eres un hijo de Dios, si ya te arrepentiste de tus pecados, si ya eres salvo por su gracia, debes saber algo importante, que no es solo esto, hermano. No es solamente tener salvación y ya está. Yo ya estoy seguro. No. No es solo esto la voluntad de Dios, sino que Él quiere, y algo importante que la iglesia debe tener, que Él quiere que permanezca en su palabra para ser un verdadero discípulo de Cristo, en quien está la verdadera doctrina.
No es lo mismo ser salvo y estar aquí quieto que permanecer. Allí hay una acción. Permanecer quiere decir estar continuamente en conocimiento y recibiendo la amonestación y la enseñanza, la exhortación, la cual nos lleva, hermano querido, a vivir una vida confiada en Cristo Jesús. Pablo le decía a los Efesios en el capítulo 4, verso 21, a la iglesia de Efesios 4:21, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense lo que le decía a los Efesios: si en verdad le habéis oído. Ahora pregunto, ¿le has oído de verdad? Cuando Cristo Jesús vino a tu vida, ¿le has oído de verdad? ¿Esa semilla cayó en buena tierra? Para ver eso debe dar fruto. Y si por él habéis sido enseñados, ¿de qué manera? Conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando dice conforme a la verdad, se está refiriendo a la sana doctrina. Está hablando de la palabra cumplidamente que el apóstol Pablo trajo a la iglesia. Por eso es importante escudriñarla, conocerla, hermano querido, para saber que nosotros caminamos en la verdad y tenemos la verdad y lo decimos con humildad, no con orgullo, porque lo que nosotros tenemos viene de Dios, no es nuestro, es de Él para con nosotros. Y cada día nos humillamos ante su presencia, dándole gloria, honra y alabanza, que lo que tenemos lo recibimos de gracia. Y si lo hemos recibido de gracia debemos darlo a aquellos que también lo necesiten. Por eso pregunto, ¿estás siendo instruido en la sana doctrina? ¿Estás siendo instruido atentamente en esa palabra? Ahora, iglesia de Cristo, asegúrate de estar recibiendo la palabra de verdad. Asegúrate. Tienes que estar atento de que lo que están predicando es lo que dice la palabra de Dios, no sacando textos fuera de contexto, como muchas veces muchos hacen, y predican en vez de la palabra de Dios estatutos de hombres. Que realmente estés recibiendo la palabra de Dios, esa palabra de verdad que el apóstol Pablo le dejó a los colosenses, la palabra no adulterada ni tergiversada. Para ello, hermanos queridos, Dios envió a los apóstoles, como el apóstol Pablo y a los demás apóstoles, y no solamente ellos, sino que puso a pastores, puso a colaboradores, a ancianos, a diáconos, a siervos de Dios, para que anuncien, amonesten y enseñen en toda sabiduría. Debemos estar atentos a lo que el Señor nos habla, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a tener esa salvación asegurada, si permanecemos en Cristo. ¿Se pierde la salvación? No, no se pierde, hermano, pero si permanecemos. Ahora, si no permanezco en la sana doctrina, lamentablemente no voy a poder rendir las condiciones y los requisitos que el Señor nos pide. Si nosotros permanecemos, estamos asegurados, porque estamos en Cristo Jesús. Y fíjense, ¿por qué decía todo esto el apóstol? A fin, sigue diciendo el versículo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál era el fin? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito, de que todo hombre se presente perfecto. Es decir, hermano, completo en Cristo, entero, en esa perfección del conocimiento que tú tienes. Hoy tú tienes un conocimiento de la palabra de Dios. Preséntate en ese conocimiento que tienes, que nosotros lo que conozcamos lo pongamos por obra. Es presentarse perfecto en esa transparencia. Gloria a Dios. ¿Y de qué manera? Miremos lo que dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 3. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así, fíjense lo que debe hacer la iglesia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, sacando todo eso malo, desead, dice el versículo 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahí está la pregunta. ¿Has gustado de la benignidad del Señor? ¿Has gustado de la salvación? Si es que en ello hay, tenemos que desechar todo esto malo e ir deseando esa leche espiritual, ese alimento espiritual, e ir creciendo para que ya no sea leche, sino que vaya a un alimento sólido en el cual nos traiga los nutrientes para que podamos crecer fortalecidos y firmes en la fe, teniendo una esperanza viva, hermano querido. Entonces, ¿estás deseoso en aprender la palabra del Señor? ¿En crecer en salvación? Pedro dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Recibe, hermano, la instrucción de la sana doctrina y aún más obedece la palabra de Dios. Si yo recibo esa palabra, el permanecer en ella es obediencia. Cuando dice que debemos permanecer para ser sus discípulos, es porque estamos obedeciendo. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? De presentarte perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, para poder presentarse enteramente preparado para toda buena obra, debemos permanecer en su palabra. Y fíjense, dice, y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, con atención, con responsabilidad, con seriedad, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dispongámonos en las manos del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, hermano. Debemos prepararnos, debemos alistarnos para llevar ese mensaje de salvación, para dar frutos a aquellos, frutos dignos, hermano querido, a aquellos que necesitan del Evangelio. Debemos cuidar, hermano querido, nuestra salvación con temor y con temblor, sabiendo y entendiendo que el día del Señor se acerca. ¿Por qué digo entendiendo? Porque aquellos que escudriñan la palabra entienden los tiempos de Dios, entienden su palabra, entienden que el Señor está cerca. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y fíjese, sigue diciendo el verso 29, para lo cual también trabajo, de Colosenses capítulo 1, verso 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, desde el momento que tuvo el encuentro con Jesús, persiguiendo a los cristianos, ¿se recuerda allí en Hechos? Que iba camino a Damasco, donde luego, después de ser convertido a la fe en Cristo Jesús, él es enviado a predicar a los gentiles. Eso lo dice en Hechos capítulo 22, verso 21. Fue a predicar aquí en los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros, todos aquellos que no son judíos. Pablo vino a predicarle a los gentiles. Qué privilegio, hermanos queridos, qué hermoso vemos el amor de Dios derramado, no solamente para el pueblo escogido, que fue el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Su labor, hermanos queridos, fue muy determinante. Fue una labor indispensable en obediencia, en oración y llena del poder de Dios. Eso es lo más importante. Llena del poder de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Un hombre que realmente notó y mostró el cambio en su vida. De una vieja vida pasó a una vida nueva en Cristo Jesús. Y fue creciendo y recibió lo que Dios le dio para dar a los gentiles. Cuando dice allí la Escritura luchando según la potencia de Él, se refiere a que Él tenía una actitud, hermano querido, de servicio a Dios, de forma íntegra y completa. Cuando habla de lucha, en muchos casos habla de esa exigencia, aunque tienen los atletas, y esa disciplina que ellos tienen para lograr el objetivo, cuando tienen que prepararse para una carrera o para algún deporte del cual fuere.
Aquí Pablo se preparaba íntegramente, fíjense, y completamente, no a medias, hermanos, no a medias, sino que él se preparaba siendo disciplinado y esforzado. Que nosotros seamos disciplinados y nos esforcemos, porque no es que Dios te mandó y está la guía del Espíritu Santo y Él hace todo. El Espíritu Santo va con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer. Ahora, Cristo Jesús no hizo la tarea. Él cumplió y lo hizo. Y fue un paso duro y amargo que nadie tuvo que padecer. Pero no estaba solo. Pero era esforzado en la tarea que el Señor le había encomendado a Pablo. Pero para poder cumplir, hermano querido, esa obra que Dios le mandó a hacer, siempre, y usted tenga en cuenta esto, siempre, hermano, siempre reconoció que no era por su fuerza, que no era por sus méritos, que no era por sus logros, que no era por su capacidad, que no era por lo que él podía hacer, sino que siempre le dio la gloria, la honra y la alabanza a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo vivía en él. Y él sabía que lo que hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el poder de su fuerza. Él puso a Dios en primer lugar de su vida. Y es lo que nosotros como cristianos debemos hacer, poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Cuando nosotros, y eso, hermano, esa intención del corazón, solamente la conoce Dios en nosotros. Pero se refleja en los frutos que demos. ¿Dio fruto el apóstol Pablo? Fíjense, hoy estamos hablando de esa carta. Año 2025. ¿Y por qué lo pudo hacer? ¿Por qué pudo hacer esto el apóstol Pablo? Miremos lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso esa actitud, esa integridad y esa predisposición de servir a Dios. ¿Y de qué manera servía a Dios? Sirviendo a la iglesia, amonestando a la iglesia, enseñando a la iglesia, guiando a la iglesia, no en sus fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser, iglesia querida, bendición para otros. Gente que está sufriendo, que está pasando momentos difíciles y que no encuentran el camino. No solamente con el hablar, con tu testimonio puedes llegar a aquellos. Muchos querían estar con Jesús y otros no. Pero aquellos que querían de verdad estar con Jesús son los que conocieron, son los que fueron. Muchos van a querer estar contigo, pero hay muchos que no. Y aquellos que quieran estar contigo, llénalos del Señor de lo que tienes. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos dar lo que tenemos. Tenemos lo de todo lo que el Señor ha puesto y depositado en nuestras vidas, como el apóstol Pablo. Por eso, querido hermano, tú puedes obrar igual que Pablo, o de igual manera. No hay imposibles para Dios. Podemos obrar de igual manera. Recuerda que eres un miembro del cuerpo de Cristo. No eres cualquier cosa, eres lavado y comprado por la sangre de Cristo, el cual es su iglesia. Y al igual que Pablo, él, decime si él no te salió al encuentro. Él te salió al encuentro. Él vino a tu vida, como vino a la mía. Y entonces debemos recordar que no estamos solos. Y esto es literal. Esto no es una metáfora. Esto no es para nosotros animarnos. No estamos solos. Porque en toda situación, Él está allí con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Porque Cristo Jesús es la verdad. Por eso Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas, conforme a su voluntad, hermano querido. Cristo prometió estar con nosotros algunos días, todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros. Es por eso que, hermano querido, iglesia, si verdaderamente amas
a Dios. Esta es la exhortación. Si verdaderamente amas y dices que amas a Dios, te insto, te animo a ser determinado, esforzado en el servicio o en la labor que realices en la obra del Señor, que realices en la iglesia, que realices para Cristo, instruyéndote en el conocimiento de la Escritura para así vivir conforme a su voluntad. Instrúyete en su palabra y de esa manera agradar a Dios en todo, hermano. Y te dejo esto, tú eres quien decides. Nadie más. Tenemos todo, Cristo está con nosotros. Cada uno de nosotros decidimos si queremos servirle con toda nuestra integridad, con todo nuestro ser, o simplemente estar allí, sentados o quietos, esperando las bendiciones de Dios. Realmente tomemos esta actitud del apóstol Pablo, porque somos luz para este mundo, hermano. Enseñanza y exhortación. Que el Señor te siga bendiciendo. Esta palabra sé que es de bendición porque es su palabra, hermano. Toda su palabra nos bendice y nos instruye en nuestras vidas. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando con la palabra. Un hermano, dos, el que desee en su corazón de estar orando por esta palabra. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, en esta mañana y que ha hablado tan claramente en nuestras vidas, Señor. Gracias por amonestarnos, por enseñarnos y con toda esa sabiduría tuya, Señor, para que nosotros podamos ser perfectos en Cristo, para que estemos completos, para que vivamos una vida que te agrade a ti, Señor, y que muestre con hechos que verdaderamente somos tus hijos, que somos cristianos. Gracias, Señor, por una vez más hablarnos, mostrarnos con tu palabra lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos en este día, Señor, y todos los días de nuestras vidas a ser obedientes y a ser fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la palabra expuesta, Señor. Gracias porque tú nos exhortas a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Gracias por ser tus hijos y poder disfrutar y gozar de las bendiciones que tú nos das. Y esa misericordia de enseñarnos cada día, Señor, tu palabra, para que así podamos agradarte. Pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a seguir escuchando, seguir aprendiendo, pero ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias por este tiempo que te dedicamos en honra, alabanza y adoración a ti. Gracias por hablarnos en tu palabra, Señor. Y que nosotros dispongamos nuestra vida, nuestro ser, en alabarte con toda integridad, con esfuerzo, con responsabilidad y con toda alegría y gozo, porque sabemos que tú eres y tenemos en nuestra vida el gozo de la salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, así le pasa por la parte. Damos muchísimas gracias al Señor por su palabra, porque podemos ver como hombres como el apóstol Pablo amonestaban, enseñaban, como los pastores, como el pastor en esta mañana nos ha amonestado, nos ha enseñado, nos ha mostrado por la palabra de Dios con ese esfuerzo y con esa responsabilidad de preparar a hombres y mujeres para que cuando nos tengamos que presentar delante de Cristo estemos aprobados, estemos completos, seamos perfectos por medio de Cristo. Y gracias porque esta palabra nos edifica, como cada domingo la palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos amonesta, nos edifica. Así que le damos muchísimas gracias al Señor. Y de esta manera damos por finalizada la reunión, nos saludamos con un ósculo santo, con un abrazo, bendecimos
a las familias, a los hermanos que están a la distancia, le enviamos un abrazo grande y que tengan un bendecido domingo, que lo disfruten con su familia y nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones para todos.